Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Toda la vida de María Santísima se orientó a colaborar plenamente en la misión redentora de su Hijo Jesús. Sus dolores, sus pruebas y sufrimientos, lo mismo que sus alegrías y sus momentos de intimidad en la casa de Nazaret, todo lo vivió María como preparativo para que Jesús pudiera realizar más adelante su obra salvadora. Aceptar las contrariedades permitidas por Dios es una forma de colaborar con el Redentor en la elevación del mundo. Dios quiere redimir al mundo con la libre colaboración de todos los hombres de buena voluntad. Los cristianos estamos especialmente llamados a ser colaboradores generosos en la obra de Dios. María, que seamos buenos colaboradores de Dios en la construcción del reino. Los ángeles cantaron sobre la gruta de Belén, y su canto quedó grabado en el Evangelio. Gloria a Dios en las alturas. Pero lamentablemente no ha quedado constancia del himno de acción de gracias y de alabanza a Yahvé, que seguramente brotó de los labios y del corazón de la humilde Virgencita de Nazaret. El corazón del cristiano se ha de convertir en un arpa templada de cuyas cuerdas pueden brotar notas vibrantes y dulcísimas que canten las alabanzas del Señor. Nuestra Señora de Belén, que brote de mi corazón un canto de gloria y alabanza a Dios y de paz a los hombres amados por Él. Amén, amén, amén. Y así, de esta manera, con esta invocación, con esta reflexión, con esta oración que tiene como protagonista a María, protagonista principal, fundamental, junto con Jesús, claro está, de este Adviento que estamos empezando a recorrer juntos. Así, una vez más, es un placer encontrarnos con todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas de esta radio Fe Latina, en este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra. Estamos compartiendo, estamos comenzando, será el segundo domingo de Adviento, que nos convoque, que nos reúna, que nos permita encontrar un poco de luz entre tantas tinieblas personales, sociales, comunitarias, políticas, entre tantas penurias económicas y entre tantos problemas de las más variadas intensidades. Es menester, es necesario recrear un mojón, un faro que se vea, que ilumine nuestro andar, nuestro caminar, ese faro que es seguramente la palabra del Señor, tan interesante, tan importante, fundante y necesaria en este tiempo. Y decimos este tiempo y es repetitivo, pero este tiempo son todos los tiempos, porque el hombre en Dios, el hombre con Dios, tiene una connotación, tiene un empuje, tiene un alivio y un sentido en su existencia, en su vida, que no lo tienen, no lo tenemos cuando permanecemos distanciados, cuando permanecemos alejados de Él. Este tiempo de preparación es una gracia, es una oportunidad que tenemos a través de las obras habituales que todos ya conocemos, que se renuevan adviento tras adviento, los hechos de solidaridad, generosidad, la oración,
la oración personal, en primera instancia, la oración comunitaria, nos van ayudando, van permitiéndonos preparar el camino para la venida del Señor, esa venida que sea posible en nuestros corazones si nos dejamos conducir y nos abrimos a su gracia. Él nos crea, nos acompaña y nos espera a lo largo del camino en todas y cada una de esas cuadras, en todas y cada una de esas paradas del camino. Él está deseoso, Él está ansioso, ¿por qué no?, para abrir sus brazos, que así ha dejado sus brazos abiertos para recibirnos. Una ocasión, una elección, una decisión nuestra, si aprovechamos este Adviento para preparar el corazón y recibir desde la pureza interior a ese Jesús de Nazaret que vendrá una vez más en esta Navidad, vendrá a acompañarnos, vendrá a decirnos cuánto nos quiere, vendrá a abrazarnos, nosotros en última instancia, porque Él nos deja la libertad. Somos libres de decidir si lo esperamos, si lo buscamos, si lo recibimos. Estamos comenzando entonces un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hemos dejado atrás el mes de noviembre y comenzamos juntos este mes de diciembre, último mes de este año 2022, que suele ser tan ajetreado en compromisos, en corridas, en diferentes situaciones que muchas veces nos van haciendo posponer aquello que verdaderamente es importante, porque diciembre se caracteriza por las corridas, porque como solemos decir, marchamos a 1000, vivimos a 1000. Sería importante que tengamos la posibilidad de esa urgencia de ir corriendo en búsqueda de este Jesús que nace. Para eso nos preparamos en este Adviento. Esta semana, entonces, la primera semana de diciembre, tendremos presente, por sobre todas las situaciones, 2 días bien puntuales, bien marcados, sobre todo el jueves 8, María en su Inmaculada Concepción, y el sábado 10 a Nuestra Señora de Loreto. A ellas nos acercamos y a ellas nos animamos a pedirles que nos dé la gracia, que nos dé su auxilio, que nos vaya orientando de cómo prepararnos en este Adviento para vivir una plena Navidad. Radio Fe Latina, entonces, a la luz de la palabra, se está presentando, estamos presentando nuestro encuentro semanal. Nos convoca el segundo domingo de Adviento, 4 de diciembre de este año 2022, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 12. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán iba
iba a su encuentro. Se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir: tenemos por padre a Abraham. Porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 12. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este segundo domingo de Adviento, 4 de diciembre de este año 2022. Sobre este texto va a ser las consideraciones generosas, semanales, abundantes, profundas, desinteresadas y con el entusiasmo propio de un seguidor de Cristo, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización. Un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Gracias, Fabián. Va muy bien. Siempre decimos lo mismo, porque siempre va muy bien. Siempre vamos muy bien. En tanto y en cuanto seguimos el camino del Señor, seguimos al Señor. Él es el camino. Él es nuestro camino. Y ahí nos va bien. Ahí nos va bien porque son quitadas todas las dificultades, todos los obstáculos que se presentan en el camino, porque se presentan, pero hay alguien que siempre nos precede, y aquel que nos precede es el que va allanando el camino. Fíjate vos, en este caso vamos a ver la figura. Sí, estamos en el segundo domingo de Adviento, advenimiento, viene el Señor. Hemos comentado el domingo anterior, Fabián, a propósito de la venida del Señor. Habíamos dicho que el Señor ha venido, el Señor está viniendo, el Señor ha de venir. El Señor nunca deja de estar con nosotros y estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Estará con nosotros todo el tiempo, porque el Señor está viniendo, siempre está viniendo a visitarnos, está viniendo a nosotros precisamente para asistirnos, para ayudarnos, para quitarnos de las dificultades propias de un camino que de suyo es un camino directo que nos conduce a la presencia de la gloria, a la gloria en la casa del Padre, en la casa de la vida, en la plenitud de la misma. Pero las dificultades muchas veces sí están afuera, muchas veces están en nosotros mismos también. Debemos reconocer esto. Pero el que está viniendo, el que ha venido y el que finalmente ha de venir, el que hace todo en todos, en definitiva, bueno, es el encargado de hacer todo aquello que nosotros no podemos hacer. Lo hacen nosotros, no sin nosotros, pero lo hace por y para nosotros. Y nuestra colaboración está precisamente en la fidelidad y firmeza con que seguimos este camino que el Señor nos va mostrando, por el cual nos va conduciendo. Muy sencillito, pero tiene que, de parte nuestra, tener la colaboración pertinente, claro está. Y acá fíjate una cosa, en esta lectura que vamos a viendo en el día de hoy, este domingo segundo de Adviento, se nos presenta un personaje, lo conocemos sí a través de la lectura del Antiguo Testamento, pero es un personaje contemporáneo de Jesús, es un profeta, pero un profeta que viene con una misión muy especial, una misión inclusive ya anunciada por los antiguos profetas.
por los profetas del Antiguo Testamento. En estas lecturas de este domingo tenemos, por ejemplo, la del profeta Isaías, referido puntualmente a este Juan el Bautista. Juan era hijo de un sacerdote, Zacarías, que a su vez era esposo de Isabel, prima de la Virgen María. Bueno, este Juan el Bautista era un hombre enviado por Dios. Tengamos muy en cuenta estas palabras porque tienen una importancia fundamental y pongámoslos en el contexto correspondiente al esquema de la salvación, de la plenitud de la salvación. Este viene a anunciar al Mesías, el Mesías tan esperado, tan anunciado en el Antiguo Testamento por toda la Escritura y por los profetas, ha venido a nosotros. Ha llegado el momento en el tiempo en que el anunciado está con nosotros. Y este que lo anuncia, este que lo presenta al pueblo de Israel, es el que envió Dios para tal misión, para allanar el camino, para preparar el camino por el cual viene el que viene en el tiempo detrás de Juan el Bautista. Pero es anterior a Juan el Bautista, es anterior a todos, es el principio mismo. Es la vida misma que viene para todos. Siempre lo comentamos, Fabián, en el principio era el verbo, decimos, era la palabra de Dios. Sí, este era el principio, este era el que estaba con Dios y viene ahora a nosotros, el Mesías, el elegido, el ungido, el enviado por Dios, el Hijo de Dios. Viene a ser presentado al pueblo de Israel que lo estaba guardando, precisamente en orden a las profecías que conforme a la Escritura y a la ley de Moisés contenidas en el Antiguo Testamento, aguardaba, esperaba el pueblo de Israel. Uno diría, ¿esperaba el pueblo de Israel? Bueno, en realidad espera la humanidad, toda la humanidad, porque viene para toda la humanidad. Uno diría con alguna diferencia, finalmente con ninguna diferencia, viene a todos, para todos y en todos. Pero primero tiene que venir al pueblo de Israel, guardando el orden que el mismo Dios ha establecido. Este Jesús que es luz de las naciones y gloria de su pueblo Israel. Este Jesús, este Hijo de Dios que viene a nosotros como Hijo del Hombre. El niño de Belén, el que vamos a celebrar ahora en la Navidad. Celebrémoslo realmente como tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Ubiquémonos correctamente en la situación, que es la más elevada a la cual podemos aspirar. ¿Está el pesebre preparado? ¿Está el lugar preparado para que nazca el niño que viene a nosotros? Que viene como niño, fíjate, sí, que va a ser dado a luz como hombre por la Virgen de la Fe, aquella que tuvo fe, aquella que se consideró servidora, esclava del Señor, aquella que dijo, hágase en mí según tu palabra, y en la que se hace precisamente conforme a la palabra de la promesa del Dios que prometió, y este es el mayor milagro que ha producido Dios en todos los tiempos, a través de todos los tiempos, ya anunciado por Isaías 7:14, finalmente si querés le echamos un vistazo también, Fabián. Bueno, la Virgen dará a luz un niño, la Virgen dará a luz un niño, este es el niño, este es el niño, este es el Mesías, este es el Salvador del mundo. Este es el Dios que viene a nosotros como hombre, como hijo del hombre y que va a ser todo como hombre en su condición de tal, asumiendo como tal también todo aquello que nosotros no podemos de ninguna manera hacer y Él lo hace por todos. Bueno, y el que lo presenta es este Juan el Bautista. Uno diría de alguna manera, bueno, sí, era primo de Jesús. Desde el punto de vista familiar, el primo de Jesús. Y lo anuncia.
cumple su misión también el Bautista. Vos fíjate qué vida la de este profeta, porque si tuviésemos que definir a Juan el Bautista, tendríamos que ver que es concretamente un profeta, pero que es el mayor de todos los profetas. Está cumpliendo una labor bisagra entre la unión entre el Antiguo y Nuevo Testamento, porque él está viendo y oyendo en el tiempo todo lo que los demás profetas anunciaban, profetizaban, denunciaban. Este lo ve. A este Juan el Bautista se le puede aplicar aquello que creo que vimos la semana pasada, Fabián, en una de las lecturas semanales. Sí, que Jesús, cuando se dirige a los que estaban junto a aquellos que lo seguían más de cerca, dice: ¿cuántos profetas, cuántos reyes hubieran querido ver lo que ustedes ven, hubieran querido oír lo que ustedes oyen? Y claro, ver al Hijo del Hombre, ver a Jesús, al Redentor y Salvador del mundo, oír la palabra de sus labios, con la voz de Jesús, aquellos que lo seguían, aquellos que después fueron apóstoles. Y este Juan el Bautista, el que lo presenta y el que lo va a bautizar, a Jesús. Es un pasaje, digamos, no complejo, sin duda, todo lo que nosotros leemos y el Espíritu Santo ilumina a nosotros para un buen discernimiento y una buena comprensión. Es simple, sí. ¿Se bautiza? No lo precisa el bautismo. No tiene de qué arrepentirse. No tiene que pagar ninguna falta. Simplemente lo que va a hacer es hacerlo por todos. Va a asumir el pecado de todos. Y va a pagar la cuenta por todos. Va a gustar la muerte por todos nosotros. Se va a hacer cargo de la deuda humana. Él la va a pagar, Él la va a asumir. Bueno, este Jesús es anunciado por Juan el Bautista. Yo recuerdo palabras, no están en este texto, Fabián, de Juan el Bautista cuando bautiza a Jesús. Sí, le dice: ¿cómo? Yo preciso de ti y tú vienes a mí. Lo reconoce el Bautista. El mayor probablemente de entre los hombres, por causa de la misión para la cual lo asigna el Señor. Deja que por ahora ocurra así, le dice Jesús. Y cuando Jesús se sumerge en las aguas del Jordán, ahí el Bautista ve y oye. Ve el Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de paloma. Oye la voz del Padre Celestial que dice: este es mi Hijo. Hay el mayor testimonio. Y ve a Jesús emerger de las aguas con toda la gloria de aquel que verdaderamente es aquello que define el Padre Celestial, el Dios eterno, el Dios de todos y para todos. Este es mi Hijo, este es el Hijo de Dios, este es el que dice San Juan Bautista, es anterior a mí, es mucho mayor que yo y del cual yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizo en agua, dice Juan el Bautista. Era el bautismo que hacía Juan, pero este los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista bautizaba en agua, predicaba en el desierto, llevaba una vida austera, vida de profeta, ¿no es cierto? Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Era un hombre muy recto, era un varón de Dios. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Bautista bautizaba en señal de arrepentimiento para conversión. Pero el que iba a hacer toda la obra era el que venía detrás de él, el que era mayor que él, el que era anterior a él, el que venía detrás en el tiempo, pero era anterior en el principio porque era el mismo principio de la vida y de la vida eterna. Pero está en el tiempo. Está en el tiempo, está con nosotros, es bautizado por Juan el Bautista, así como se acercaron a Juan el Bautista, en este pasaje lo vemos,
Muchos que venían de la Judea, de Jerusalén, sí, venían al Jordán, donde bautizaba Juan, sí, muchos saduceos, fariseos, ¿no es cierto? Inclusive a los cuales el mismo Juan, que bien los conocía, los bautizaba como raza de víboras, ¿no? Fíjate que hay palabras poco amables, ¿no es cierto?, pero definidas de una manera muy clara y muy cierta, porque verdaderamente era así. Víboras, serpientes, ¿no es cierto?, verdaderos seguidores del espíritu del mal, del espíritu aquel que obró sobre Adán y lo hizo caer de la gracia. Quien les enseñó acerca del juicio que ha de venir. Se bautizaban el señal de... Vamos a aclarar una cosa, señal de arrepentimiento. Era en agua el bautismo de Juan el Bautista, para conversión. Conviértanse. Ahora el bautismo en agua, Fabián, no perdona las faltas. Nosotros hemos comentado tantas veces, el pueblo hebreo se regía, el pueblo israelita, por la ley de Moisés. Ahora Moisés, a través de la ley establecida, no perdonaba el pecado. Simplemente nos recordaba a todos a todos los israelitas, que los que tenían lo que tenían a disposición, porque a través de Moisés así se le había dado Dios esa ley a un pueblo elegido no por el mérito propio, sino por la fe de aquellos que dieron origen al pueblo, que tampoco eran israelitas. Israel como pueblo no existía en ese punto de tiempo. La fe de Abraham, el patriarca, de Isaac y de Jacob. Bueno, este pueblo tenía la ley, sabía lo que Dios no quería y sabía también, lo tenía escrito por lo menos. Lo primero que les mandaba Dios, bueno, sabemos, como nos sigue mandando a todos en todo el mundo. Amar a Dios, sí, siempre por sobre todas las cosas, pero amarnos entre nosotros mismos. Entre nosotros, amarnos. Todo lo demás es una consecuencia. Si usted no lo hace por amor, quiere decir que lo hace por temor, y por temor a una sanción legal. Y eso no es lo que agrada a Dios, porque está ausente el principio de la vida, que es el amor mismo, que es definición de vida y para vida. Por manera que este que viene detrás de él, Bautista, no bautiza en agua, bautiza en Espíritu Santo y fuego, el Espíritu del poder de Dios, el poder de Dios en nosotros, para poder obrar aquello que debemos hacer, para poder amar, pero amar como Dios nos ama, amar con el verdadero amor evangélico. No a la manera egoísta que tiene el ser humano, de amar aquello que le conviene, y esto no sé si se puede definir verdaderamente como amor, y amar a quien nos ama. Tampoco sé si están así. Estamos hablando del amor real, del amor de Dios. Y con amor de Dios debemos amar al prójimo. Y esto implica servicio, esto implica ponernos a disposición de todos. Esto implica algo que para el hombre caído adámicamente es imposible. Pero al hombre recuperado por la fe en este que viene detrás de Juan el Bautista, el que es infinitamente mayor que todos, en este y con este es posible. Bautiza en Espíritu Santo y fuego, el fuego del amor, el fuego que consume y que consuma, el fuego que en nosotros consume aquello que no es agradable a Dios, aquello que quema, que debe ser arrojado fuera, y consuma, perfecciona, lleva al ideal de la santidad aquello bueno que quedemos, que todavía quedó en nosotros, que es la raíz del negocio para la vida, y que el Señor que viene, el que viene detrás del Bautista, el que es anunciado por el Bautista, viene a ser en todos nosotros. El fuego del profundo amor de Dios, el que surge del trono de Dios. Lo veremos después en otras figuras posteriores en el curso de este año litúrgico, Fabián, que estamos comenzando. Lo veremos en otras lecturas y en tantas descripciones, ¿no es cierto?, que nos hace la palabra del Señor. Consumar en nosotros todo aquello que Dios hace y que nos conduce a la perfección y a la eternidad,
Para eso vino el Señor, vino a traernos la vida. Eso celebrémoslo, ahora se acerca la Navidad, claro está. Ese es el centro, ¿no es cierto?, de esta celebración, de esta fiesta espiritual que debemos tomar como tal también. No nos quedemos solamente en el cotillón, no nos quedemos solamente en una sala bien decorada con la gente que queremos, invitada, intercambiando regalos de la mejor calidad conforme al poder económico de cada uno. Eso solamente es cotillón, eso no alcanza. Este corazón que sea pesebre, que sea finalmente paraíso, donde el Señor, como en el caso del Génesis, gustaba pasearse en el fresco de la mañana. Bueno, ahí que nazca el niño en nosotros. Ahí lo vamos a recibir, lo vamos a alabar y finalmente, bueno, vamos a crecer en él y finalmente vamos a llegar al lugar donde vino y está viniendo siempre a medida que vamos creciendo y él en nosotros y a medida que lleguemos a un ideal tal como el Señor solamente Él puede hacer en cada uno de nosotros, de cada uno de aquellos que lo siguen y llevarnos a esa perfección final. Cuando en la segunda venida, en la parusía, el Señor que ya vino, que está viniendo, venga finalmente, el bieldo está en sus manos, dice el Bautista, sí Señor, a separar el trigo de la paja, sí, el trigo en su granero, los que son dignos de la posesión del reino, de la participación del reino, siendo verdaderamente reinos de un rey eterno y reino eterno de ese rey y la eternidad en nosotros. Eso iremos al granero de Dios, al lugar donde el Señor estará siempre con nosotros. La vida siempre, la vida es eterna. El fuego y aquellos que no son dignos, aquellos que no lo reciben, que no lo aceptan, que lo niegan, no quieren saber de estas cosas, no les interesa, no las creen. Bueno, uno diría, Dios los castiga. No, Dios nunca te castiga. Dios siempre te perdona. La cuestión es aceptar el perdón de Dios. Y para aceptar el perdón de Dios hay que amar, porque el perdón es el núcleo del amor. Si usted no ama, no perdona. Si usted perdona es porque ama. Y cree en el amor, cree en el perdón. ¿Cree en el perdón de Dios? Sí. ¿Lo acepta? Pero sí, si lo cree, sí. ¿Y entonces qué hace? Se conduce como el Señor le dice. El Señor lo perdonó, bueno, ahora frutos propios de aquel que es perdonado por el amor de aquel que nos ama hasta la plenitud de la vida. Todo esto lo hemos dicho tantas veces, lo vamos a seguir diciendo, repitiendo, pero sobre todas las cosas, si no lo vivimos, todavía seguimos desconociéndolo. Seguimos repitiendo cosas que son ciertas, pero quizá no tanto para nosotros si no obramos estas cosas, que están muy bien dichas, están dichas por la palabra, pero tienen que ser encarnadas por cada uno de aquellos que afirman seguir el camino del Señor. Esta podría ser una buena tarea para este Adviento, Miguel, porque decir palabras bonitas las decimos todos y cada uno de nosotros, a quien más atractivas, ¿sí? Pero muchas veces me parece que estamos flojos en el obrar, ¿sí? Que sería casi una buena tarea para el hogar en este tiempo de Adviento, poder hacer coincidir nuestras palabras bonitas también con tantos gestos correspondientes bonitos, ¿sí? Porque estamos preparados intelectualmente, porque hemos leído, porque tenemos algún recorrido, alguna preparación interior, y nuestros labios proclaman realmente términos que son gustosos de ser escuchados. La traba, tal vez, el kit de la cuestión, como se suele decir, pasa por coincidir nuestras bonitas palabras con nuestros gestos que son tan bonitos como las palabras, Miguel.
es una buena tarea para este Adviento, ¿sí? Y es la tarea, Fabián, porque vos fíjate, el reproche que habitualmente destina nuestro Señor a aquellos a los que, bueno, llama como hipócritas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es? Es muy sencillo también. Dicen bien, pero no hacen lo que dicen. Y entonces, si no hacen lo que dicen, no son testimonios de la vida. Son testigos. Uno diría, son falsos testigos. En cuanto a lo que dicen, no. Si dicen bien, como acontecía con... Aquí, por ejemplo, se ve que iban a Juan el Bautista a bautizarse, fariseos, saduceos. ¿Cómo los calificaba el Bautista? Y bien que los veía, raza de víboras. ¿Cómo los definía Jesús? Hipócritas. Dicen bien, pero no hacen lo que dicen. Bueno, nosotros tenemos precisamente que hablar bien, sin duda, si no, mejor guardar silencio. Hay más sabiduría en callar con oportunidad, que querer hablar con mucha elocuencia sin ser verdaderamente comunicativo en el mejor sentido. Pero si hablamos bien, si creemos con nuestro corazón que el Señor murió y Dios lo levantó de entre los muertos, y lo confesamos con la boca, entonces somos instrumentos de salvación. Con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salud, para salvación. Pero el corazón nuestro cree verdaderamente para justicia. Hacemos como decimos. En ese testimonio, y eso es que es el que viene. El que viene, el Hijo del Hombre, es el testimonio de Dios. La palabra es de Dios, pero el testimonio es de este Jesús. Viene a ser todo aquello que para el hombre no es posible, para el hombre Jesús sí. Es difícil, claro. Tiene que gustar la muerte por todos. Tiene que padecer todo lo que vamos viendo después en el curso del año, sí, sabemos. Pero lo viene a hacer por amor. Y ahí es donde está presente el amor de Dios. Ahí está el amor sin límites. Es un amor sobrenatural. No tiene una explicación lógica. Por eso dice San Pablo en una de sus epístolas, es mayor, y refiriéndose precisamente al amor de Dios. Mirá, nos puede saber como a locura. Es mucho mayor la locura de Dios que la lógica del hombre, que la sabiduría humana. Sí, claro que lo es. Esa locura de Dios que llega a este amor, que se expresa en el testimonio que es Cristo Jesús, este que viene, el niño, el que va a ser todo por todos y en todos. A ver si lo hacemos nosotros. A ver si realmente el que nos bautiza en Espíritu Santo y fuego, el que vino a perdonar los pecados, el que no viene por el agua solamente como el Bautista, el que viene por el agua y por la sangre que va a derramar por todos. Esa sangre que participamos cuando participamos desde la fe verdaderamente, viviendo el instante sagrado, en el momento, en el instante eucarístico, cuando acudimos al servicio. Muy bien, creo que ha sido generoso, como nos tiene acostumbrados el señor Miguel Carreras, y bien merecido tiene un descanso para darle participación a Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la musicalización, la operación técnica, y del grupo Sinaí, Silvia Patricia ha elegido este tema para compartir con los oyentes de Radio Fe Latina a la luz de la palabra. Vamos a preparar el camino al Señor. Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él
nos limpiará del pecado, ya no seremos esclavos, Él nos dará la libertad. Vamos a preparar el camino del Señor, vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, pregonará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. Visitará nuestras casas, nos llenará de esperanza, Él nos dará la salvación. Compartirá nuestros cantos, todos seremos hermanos, Él nos dará la libertad. Vamos a preparar el camino del Señor, vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, pregonará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. Muy bien, Radio Felatina, a la luz de la palabra, la música, con el buen gusto que caracteriza a Silvia Patricia en la elección, en la operación técnica. El grupo Sinaí recién permitía escuchar. Vamos a preparar el camino al Señor. Aprovechamos y le mandamos bendiciones y un cariño muy grande a Liliana Domínguez, que nos ha felicitado entre tanta gente. Tenemos anotado, recordamos su nombre por los programas anteriores. Que el Señor te bendiga. Liliana, gracias por prestarnos tu atención a este humilde espacio a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina. Ingresamos en el segmento final, la media hora final de este nuestro encuentro semanal, en este segundo domingo de Adviento, donde el señor Miguel Carreras nos está explicando con la claridad que es su característica, el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 12. A ver, uno no puede preguntarte algo así como si fuera esto una traducción de un diccionario bíblico, ¿sí? Pero, ¿qué nos quiere decir, qué nos quiso decir Juan el Bautista cuando afirma, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca? A ver, ¿qué nos dice Juan el Bautista cuando eso nos dice, Miguel? Uno diría, bueno, literalmente nos está diciendo eso que nos dice, sí, está cerca. ¿Cuál es el reino de los cielos que está tan cerca? Es el Señor que viene. Él es el Rey, Él es el reino. Él es en nosotros Rey. Él es en nosotros reino y somos reino suyo y somos el reino finalmente también nosotros. Fíjate cuántas cosas podemos agregar y de una manera verás, sí, conforme a la verdad que nos revela el Señor. Vamos a construir el templo. Vamos a reconstruirlo. ¿Qué templo? El templo de Jerusalén, claro está, en donde se rendía culto y sacrificios al Señor, al Dios eterno. Pero como no está el templo ya en Jerusalén,
No, ese es un templo, sí, por supuesto, hecho en conformidad con el dictamen de Dios, conforme a las Escrituras. Pero dice algo más ahí. La palabra nos dice algo más, que solamente lo comprobamos a partir de nuestro testimonio, y que lo comenzó a hacer el Señor como fundamento, roca firme sobre la cual está edificado ese templo donde se va a rendir verdadero culto y adoración al Señor. El Señor que quiere ser adorado en espíritu y en verdad, y ese templo somos nosotros. Y las piedras de ese templo somos nosotros, piedras espirituales, edificadas para hacer también sacrificios espirituales, aceptos a Dios. Ese templo en Jerusalén, edificado sobre el monte de Sión celestial, sobre la mayor jerarquía en orden al amor que mostramos para ser verdaderamente piedras del templo, donde en el Santísimo está la presencia eterna del Dios que nos ama y que es la vida, nuestra vida, la que nos comunica la vida y la que permanece para siempre en nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Sí, conviértanse. Hay que convertirse, claro está. Uno diría previo arrepentimiento, claro, ahí viene Juan el Bautista. Ya está en el desierto, él no está en Jerusalén. Él predica en el desierto, como el pueblo que se acercaba a la tierra prometida, pero en el desierto estaba todavía. No habían llegado a habitar. Bueno, Juan el Bautista es figura de esto también. Es profeta, pero está cerca, está más cerca que los otros profetas. Fíjate vos que ve y oye aquello que hubieran querido ver y oír muchos jueces y profetas, sí. Ahora nosotros somos en conformidad con ese reino que viene a nosotros, con ese Rey eterno que viene a hacer lo que no podemos hacer nosotros, pero lo viene a hacer por nosotros y para nosotros y en nosotros, viene a convertirnos precisamente en reyes de ese reino, en reino suyo. Vamos a la casa del Señor, vamos a la Jerusalén, y la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, espiritual, esa Jerusalén somos nosotros también. Pero hay que construirla desde el amor de Dios en nosotros. Lo hace el Señor, sí, pero lo hace no sin nosotros, para que seamos partícipes también. Y que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Ahí es como funciona. El agua de Juan no podía hacer eso. Simplemente nos invitaba al arrepentimiento de tantas cosas que hacemos y obramos, ¿no es cierto? Mientras estamos en este mundo. Cuando decimos mientras estamos en este mundo, Fabián, estamos diciendo mientras hacemos cosas que hacemos, y cada uno de nosotros puede hacer un autoexamen, ¿no es cierto?, interior, y darse cuenta de qué es lo que ha hecho de su estar en este mundo, de su vida temporal. Hemos hecho cosas buenas, cosas malas, pero cosas dignas de una jerarquía tan elevada, en lo que llamamos siempre como la referencia absolutamente central de la vida, porque es definición de la misma vida. Hemos amado. Nos hemos amado los unos a los otros. Nos amamos los unos a los otros como el Señor nos amó. Porque como hace aquel que hace todo en todos. Quizá todavía no, pero se puede, ahora se puede, sí. Viene a nosotros el que está por nosotros y en nosotros, y viene a hacerlo todo en nosotros. Con Él se puede, sin Él no se puede, pero por eso viene. Por eso vamos a recibirlo. Por eso vamos a creerle al que lo anuncia. Porque está hablando en conformidad con la verdad. Era un hombre, Juan el Bautista, enviado por Dios para decir la verdad. Por eso nos invita el Bautista, en este segundo domingo de Adviento lo vamos viendo, a un veraz arrepentimiento que nos lleva a la conversión. Y esa conversión nos conduce finalmente a la vida y a la plenitud de la misma vida. Entonces sí vamos a entrar en la ciudad celestial. Entonces sí vamos a entrar en la tierra prometida, en la vida eterna, en la eternidad de la vida.
La eternidad en el amor que nunca deja de ser. Pero alguno podrá especular en el sentido, sí, pero eso es espiritual, es simbólico, sí, pero es un simbolismo que no es meramente literario, ¿eh? No confundamos revelación con literatura. La revelación es algo muy concreto, es lo más concreto, porque en definitiva es lo que permanece. Si se cumplen aquellos que la cumplen, claro está. La vida eterna no es una ilusión que tenemos de llegar a la vida eterna y conformarnos diciendo, bueno, pero la muerte no es la vida. No, es algo muy concreto. Y es cierto, la vida no tiene un ser, no existe la muerte. Lo que existe es la vida. La vida tiene un ser. Y el ser para la vida es Dios. Y Dios en nosotros es el que viene. Por eso viene a nosotros. Quizá me estoy pasando un poco de tiempo, Fabián. Adelante vos. Estás por formular una pregunta. No, siempre vos sabés que es un gusto escucharte con toda la atención que podamos tener, porque realmente, así como empezamos este encuentro semanal y lo terminamos, realmente es un gusto compartir este segmento contigo, con Silvia Patricia, y poder escuchar e incorporar tus sanos y sabios conocimientos. Recién te preguntábamos algo así como, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca, ¿sí? Acto seguido aparece, produzcan el fruto de una sincera conversión. A ver, ¿me está exigiendo Juan el Bautista? ¿Es una imposición? ¿Es un trabajo? ¿Sí? Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Eso por una parte. Acto seguido aparece, produzcan el fruto de una sincera conversión. Y si en vez de estar charlando contigo, estuviéramos charlando con Juan el Bautista, diríamos, pero Juan, digo, apenas puedo mantenerme en pie en este momento, digo, vivo a los tumbos, ¿cómo hago esta misión imposible de producir fruto de una sincera conversión? Me excede, no puedo, como dirían los pibes, es too much, ¿sí? Y sí, Fabián, más de uno diría eso. Y además agregaríamos algo. Sí, no viene a imponer nada el Bautista desde ya, ¿eh? Viene a comunicar algo para lo cual está asignado por Dios. Viene a anunciar, sí. Y como vos bien decís, más de uno dirá, no puedo hacer cosas mucho menores que esta que me pides. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué convertirme de qué? ¿Para qué? ¿Qué es convertirse? Conviértanse. ¿Arrepentirme? ¿De qué? ¿De qué tengo que arrepentirme? Si yo hago lo que puedo. Y más todavía. Trabajo todo el día, nunca tengo el resultado económico que merezco por la injusticia del otro. Y tengo que arrepentirme. No, yo no tengo por qué arrepentirme. Si yo no le robo a nadie, si yo no maté a nadie, si yo trabajo, si yo. Y muchos dirían eso, Fabián, ¿eh? Claro, uno diría, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Y esto requiere de parte de nosotros ya algo que tiene que ver con algo que también es función del cuerpo que viene a fundar, que viene a nosotros, que viene detrás del Bautista, que bautiza en Espíritu Santo y fuego, el anunciado por Juan el Bautista. Claro, porque que viene, que está viniendo, es el que nos prepara, es el que nos forma precisamente para darnos cuenta de cuántas cosas tenemos que arrepentirnos. Que no está mal que usted trabaje y gane el pan con el sudor de su frente. Que no está mal que usted no le robe a nadie ni codicie la mujer del otro. No, al contrario, así lo dice el mandato santo. Pero aún le falta algo. Poco como le diría o como le dijo Dios a Abraham, o como nos dice nuestro Señor, aún te falta algo. ¿Te acordás del joven rico? Vende todo lo que tienes. Entrégaselos a los pobres y sígueme. Ahí está.
Aún te falta algo. Claro, eso es lo difícil ya. Sí, claro, Ahí pero donde... siempre en el camino cristiano aún te falta algo, ¿no? Toda la vida aún nos falta algo, ¿no? Esto es verdad también. Y nos falta la fundamental. Nos falta la vida, Fabián. Y la trae el único que puede hacerlo. Aquel que es la vida verdadera. Porque por ahí estamos llamando vida a esto que podríamos decir en términos medio filosóficos, un estar pero no un ser, un estar en el mundo, pero no ser en el mundo, no ser en Dios, diría un cristiano, no ser en el principio, es un mero estar en el tiempo, y ahí no alcanza, ahí falta algo. ¿Y sabes lo que falta? A nosotros nos falta tiempo porque hay muchas cosas por charlar y poco tiempo disponible. Miguel, vamos a hacer un desafío. Juan Bautista bautiza con agua, dice que vendrá alguien que bautizará con el Espíritu Santo, bueno, y nos quedará, o será materia de análisis de cada quien, ¿sí? Pero me gustaría al menos una frase de los textos que componen la liturgia de este segundo domingo de Adviento. Ahora bien, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece a la carta a los Romanos en su capítulo 15, versículos 4 al 9. ¿Cuál es tu frase que identifica este texto, Miguel? Y está muy sabio esto, por supuesto, como de costumbre. Esta carta es de San Pablo, sin duda, sí. Y bueno, ahí nos dice todo San Pablo. Todo lo que se puede agregar en función de lo que hemos estado balbuceando casi. Sí. Y yo creo que es... una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor, y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus caderas. El lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro del león pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía, sus crías se recostarán juntas, y el león comerá paja, lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y en la cueva de la víbora meterá la mano el niño apenas destetado. No se darán ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Aquel día la raíz de Jesé se erigirá como emblema para los pueblos, las naciones la buscarán y la gloria será su morada. Todo que acabamos de compartir, Miguel, esto es palabra de Dios, pertenece al profeta Isaías, en su capítulo 11, versículos 1 al 10, y también, como nos surge el tiempo, una frase al respecto. Hermoso también este pasaje, fíjate vos. El Señor, luz de las naciones, gloria de su pueblo Israel. Fíjate vos qué comparaciones hermosas, ¿no? Pasarán juntos el oso y la vaca. Hay quien tiene corazón de león, corazón de víbora realmente, pero la conversión, ¿no es cierto? Arrepentirse, conviértanse, vertirse con el que viene a amar, con el que viene a hacer lo que el hombre no puede hacer, eso que no podemos, no entendemos, y por eso pensamos tantas veces que tengo que hacer, de que tengo que arrepentirme, está dicho por el que viene.
viene a aclararlo, nos los viene a decir y lo viene a hacer para acompañarnos en el esfuerzo, para hacerlo Él en nosotros, en definitiva, de manera que esta ilustración profética de Isaías no es nada más que la descripción del mundo que viene, de ese reino de los cielos, de eso que el Señor hace, no de eso que el Señor es de pronto para muchos, como pueden pensar, bueno, una ilusión de pueblos antiguos que no conocían la ciencia y la técnica, que eso ya ingresa en el territorio del disparate, ese tipo de interpretación. Esto es lo que finalmente hace Dios, porque es lo que hizo desde el principio, que se abortó en Adán, pero que se recupera en Cristo Jesús, y este que es el Rey y el reino en todos, este que viene a hacerlo definitivamente. Vamos verdaderamente a hacer como dice el Bautista, vamos a arrepentirnos en serio, y a partir de acá una verdadera conversión y una vuelta a los caminos de la vida que van a ser finalmente felices, gloriosos, lo vamos a comprobar, pero vamos a hacerlo, no es difícil, no es imposible, porque Dios lo hace todo en todos. Señor Miguel Carreras, una vez más, de la misma manera que empezamos, de la misma manera concluimos. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia y Patricia en Operación Técnica, en la musicalización, que tengan la más hermosa de las semanas, con la festividad, con la solemnidad de la Inmaculada Concepción incluida, que ella los bendiga, nos bendiga, y si el Señor así lo desea y lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces, si Dios quiere. Hasta entonces, Dios mediante siempre, Fabián, un gran abrazo, saludos, bendiciones para vos, para los tuyos y para toda la audiencia. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.